a darle la bienvenida a mi entrevistado porque sé que tiene poco tiempo y además me encanta hablar con él. Y al final, señores, de la entrevista, luego tengo un comentario específico de una de las personas que ha saltado sin que uno lo mencione y que ha saltado en mi contra, pero vaya, que yo me quedo sorprendida. Tremendo chismecito que les traigo yo a ustedes. Así que vamos a darle la bienvenida a mi queridísimo amigo Mauricio Alarcón, para hablar de estas decepciones en la política y cuál es el futuro del Ecuador. Mi querido Maui, ¿cómo estás? Ya me habías olvidado. No, no, al contrario, al contrario. El olvido es tuyo, la distancia me ha tenido en el abandono. Pero aquí estamos, nunca es tarde para el reencuentro y peor todavía si hay tanta materia de la cual discutir. Así mismo es. No, no, jamás te olvido. Siempre me encantan los análisis. Y comencemos, sobre todo, desde la mirada del observatorio, de la función legislativa, de ustedes que también están siempre pendientes de lo que sucede en la Asamblea. He escuchado a algunos representantes también conversando y por eso te llamé, ¿no? ¿Cómo has visto el accionar de esta nueva Asamblea? Además de todos estos elementos de que si la falta, que si el nepotismo, ¿cómo ha funcionado? ¿Realmente hay una democracia en el legislativo? ¿Realmente se están haciendo las cosas bien? ¿O una asamblea al final trata de demostrar que es peor que la otra? Mira, yo creo, Alondra, y de nuevo para empezar un gran abrazo a la distancia a ti y un saludo a nuestra audiencia, que estamos frente a más de lo mismo. Aunque te cambien la frase, aunque intenten venderte en medios de comunicación y en redes sociales de que hay algo diferente, estamos frente a las mismas prácticas que durante mucho tiempo se han venido ejerciendo y fortaleciendo al interior de nuestro órgano de representación, que es la Asamblea Nacional. ¿Es nuevo el tema del nepotismo, entre comillas? No, no es nuevo. Y tampoco es de los últimos 10 o 15 años. Es un problema que se ha arrastrado desde que el legislativo es legislativo. Y no es un problema legal, es un problema ético. Es nuevo el hecho de que alguien que está en mayoría atropella procedimientos y hace lo que le venga en gana sobre pretexto de que los votos son los que cuentan. No, tampoco. Y de nuevo, no es un asunto ni de hace 10 ni de hace 15 años. Mira que ese tipo de prácticas, por ejemplo, son las que le hicieron durar muy poco, unos pocos días, en la presidencia del entonces Congreso Nacional a una mujer muy preparada, brillante, política ecuatoriana, Susana González de Azuay. Entonces, estamos frente a prácticas que quizá evidencian que el problema es de fondo y que tiene que corregirse de manera urgente para que no estemos frente, al igual que antes, un nuevo periodo legislativo en el que las encuestas arrojen una popularidad, una credibilidad y una confianza de apenas un dígito, ¿no? Eso es lo que a mí me da temor, ¿no? Que la Asamblea como que no se recupera tampoco de esta bajísima aceptación o popularidad que tiene por parte de los ecuatorianos. No importa qué haga, siempre la Asamblea está en el ojo del huracán, sabiendo que de alguna forma está sosteniendo al poder también ejecutivo y lo que ordena. Y en esta Asamblea, sobre todo me voy a dirigir a esta, a pesar de que sabemos cuáles son los antecedentes, en esta sobre todo lo que yo veo es que, claro, manda a alguien y todos en complot, no importa qué pase, si aceptan si cambian una ley en pleno o si la cambian por allá o si la meten por debajo de la mesa, todo está funcionando de manera antidemocrática absolutamente, ¿no, Maui? Mira, pero Alondra, es lo que tú sabes bien, nosotros hemos sido muy críticos, al menos del último periodo de vigencia de la Constitución, que es la que formalmente hemos seguido como Observatorio Legislativo. De nuevo, es novedoso que quien dirige las sesiones ni siquiera busque participaciones equilibradas de las organizaciones políticas ahí representadas. No, lo vimos en los periodos anteriores y quizá con alguna más fuerza cuando hubo una mayoría muy sólida en el periodo 2013-2017. Pero mira que aún ahí, cuando la mayoría era de aplanadora, como se decía, se respetaban ciertos mínimos hasta para cuidar la forma. Mira que, por ejemplo, en ese periodo, cuando recordarás tú, se tenía la posibilidad de tener el CAL completo, quienes entonces ocupaban la mayoría, la Revolución Ciudadana, antes Alianza País y Aliados, que era el nombre que habían
adoptado 2 bancadas en específico, le dieron un espacio a Creo, que ni siquiera tenía bancada propia, no había tenido el número de legisladores suficientes para formar su propia bancada. Y ahí estuvo Ricardo Moncayo, recordarás tú, asambleísta de la provincia de Chimborazo, 1 de 7, pero al menos de ese espacio se respetó a una oposición. No se diga lamentablemente lo que estamos viendo, y no se trata de defender membretes ni tomar posiciones, en que tienes una asamblea establecida por 2 bloques, más grandes, más chiquitos, pero 2 bloques principalmente, que deberían estar representados como corresponde, no solo en el CAL, sino también en las comisiones, para que no se establezca, como en periodos anteriores, y una vez más lo vemos hoy, comisiones de castigo. Habráse visto tal barbaridad para que ahora las comisiones de castigo sean una vez más la de niños, niñas y adolescentes y la de garantías constitucionales. Eso es brutal. El mensaje que se transmite es terrible. Y Maui, ahora hablemos un poquito de cómo nos sentimos decepcionados por muy contrarios que estemos tal vez en posiciones ideológicas, que yo al final me pongo a pensar que nos unen muchísimas otras cosas independientemente de la etiqueta. Pero estamos decepcionados de la forma en la que se está manejando, y creo que hay algo que nos define, y es que no queremos gobiernos ni autoritarios, ni dictatoriales, ni antidemocráticos. Y eso estamos completamente de acuerdo. ¿Qué está pasando? Y me preocupa el ver que en este periodo o en el año que pasó, garantías constitucionales ninguna, Corte Constitucional con una tibieza absoluta, y que no sabemos si al final lo van a aplastar a la Corte Constitucional y se van a quedar con todos los poderes. El Consejo de la Judicatura por el otro lado de Daniel Noboa, el TCE. Me da miedo a dónde está entrando Ecuador, porque de ahí para salir es un poco difícil, ¿no? Bueno, yo creo, Alondra, que nunca salimos del tema. Yo creo que nos quedamos, quitamos unos, pusimos otros, pero estamos en el mismo hoyo desde hace algunos años. Y te digo, al menos para los que, como tú sabes, hemos sido muy críticos durante mucho tiempo, y al menos durante los últimos 4 gobiernos y sobre los 4 presidentes, no sabes la satisfacción que da, que cuando uno critica algo que está sucediendo en este momento y te dicen, ¿y qué dijiste tú cuando eso sucedía en el correísmo? Poder sacarles una nota de prensa y decir, dije exactamente lo mismo. Porque yo estoy en contra del autoritarismo, venga de donde venga. Yo defiendo principios, no personas. Y creo que eso es algo que tenemos que trabajar mucho más, porque la coherencia, más allá de la ideología que uno profese, la coherencia es un principio fundamental que cada vez se va perdiendo más. Y Alondra, si es que no actuamos conforme a nuestros principios y actuamos simplemente en función de las conveniencias o de las coyunturas, el resultado es el que hemos visto durante todo este último tiempo en Ecuador. O sea, para algunos, y lo he venido diciendo, parece que el problema no era el autoritarismo, sino que el autoritario no era de su gallada. Y eso es algo que hay que empezar a trabajar para que, de nuevo, volviendo a lo básico, recuperemos los principios y valores fundamentales de la democracia. Me da risa que cada vez que uno opina, ¿no? Ahora tomando conciencia y la coherencia, o te dicen, oh no, eres correísta o ya te vendiste, y es como, déjenos en paz, vamos a ponernos en orden, porque está bien pensarlo así. Ahora, ¿qué piensas de todo hablemos de la justicia también, Mauricio? Eso es una de las cosas que más me ha preocupado durante muchísimo tiempo. Pero todos estos shows, ¿no? Fito primero y después ahora Daniel Salcedo siendo recibido como un rockstar en la Asamblea Nacional. Pero es que sí, hasta bonito estaba, con el pelito corto y todo. Pero bueno, acabamos de escuchar y leer la noticia de que el siguiente episodio va a cortesía de Javier Jordán. No vendrá físicamente, porque no puede, porque no rinde cuentas ante la justicia, pero aparecerá en alguna pantalla en la misma condición de la de Rockstar. Entonces resulta que ahora, quién sabe con qué intenciones, empezamos a glorificar a los delincuentes. A mí me preocupa sobremanera ese tipo de acciones. Además, en el espacio en el que se supone están los representantes de los ecuatorianos, lo de las últimas horas, no me refiero solo a la comparecencia, sino a las reacciones, y tú lo decías en el espacio previo,
ha sido para mí una comedia más que otra cosa, ¿no? Yo también voy a decir en este espacio que a mí me consta que Alondra Santiago tiene un affair con Andrés Manuel López Obrador, que no tengo pruebas, pero si me dan 10 días, capaz que les presento una foto. Entonces, aguántenme un ratito. Yo puedo acá venir a decir cualquier barbaridad y repetir una y otra vez que no tengo pruebas para después casi que ser aplaudido y quién sabe hasta otorgado un periodo de gracia para que montes cualquier barbaridad y después generes cortinas de humo que distraen lamentablemente a los ciudadanos de los temas principales. Entonces, eso es algo nefasto. Desde mi punto de vista, eso es algo que tiene que ser criticado, venga de donde venga. Las cosas tienen que ventilarse en la justicia, que independientemente de los problemas que tenga, es el espacio en el que debe ocurrir esto, no el show político, no el teatro que hemos visto en estas horas. Y justo cuando hablabas de lo de la coherencia, me pasó cuando, ¿te acuerdas en la Comisión de Fiscalización de Pamela Aguirre, que recibieron a Ronnie Aliaga cuando estaba el tema de la fiscal? Que yo critiqué porque digo, y también se criticó. ¿Verdad? O sea, ¿sí? No jodan, no hagan un show y no pongan a una persona que también está siendo investigada, enfrentándole, independientemente de nuestras, si queremos o no a la fiscal. Eso no se hace. No, te cayeron encima. Esto tampoco se hace. O sea, hay que tener lo suficientemente coherente para por lo menos entender que la justicia está siendo también manipulada a conveniencia de, Maui, un discurso y una narrativa, y a eso voy, que tú conoces también mucho de estrategia y todo lo que pasa. Siento que el gobierno está manejando la política a nivel de pura narrativa, ¿no? De puro titular. O sea, lo que hace es darte titular y no profundizamos en el fondo, ¿verdad? Seguimos viviendo un régimen de propaganda y eso no es bueno. Probablemente el régimen débil de propaganda, con sus desaciertos y equivocaciones, estuvo durante la presidencia de Moreno y de Lasso, que a pesar de que lo intentaron, porque hay que decir que lo intentaron, no obtuvieron el resultado esperado, pero el mismo régimen de propaganda, de imposición de narrativas, de cooptación de medios de comunicación, que aunque muchos de los que nos siguen se enojen, lo vimos durante el gobierno de Rafael Correa, lo estamos viendo hoy en el gobierno de Noboa. O sea, la práctica se critica, venga de donde venga. Y yo no siento, lamentablemente, Alondra, que los medios de comunicación, o una buena parte de ellos, estén actuando de forma independiente. Si tenemos medios que ya no necesitan ni tener redacciones, se han convertido en reproductores de los boletines oficiales. ¿Qué es eso? Lo que se criticaba en su momento de otros medios de comunicación. ¿A través de qué instrumento? El de la pauta. Te dejo un tip, porque cuando tengas tiempo vas a leerte todo el informe y probablemente lo vas a presentar en un siguiente espacio. La misión de observación electoral de la Unión Europea, que vino acá, que siguió las elecciones y que más allá de cualquier cuestión de si tintas o no tintas, se refirió a varios aspectos del proceso electoral, dedicó un acápite en su informe al rol de los medios de comunicación. Y así como se critica posiciones de medios, y en redes sociales tú lo debes haber visto, por ejemplo, como Pichincha Universal, se pone en el mismo nivel a medios que se dicen privados e independientes, pero que actuaron exactamente de la misma manera respecto del hoy presidente de la República. Entonces, la práctica, de nuevo, debe ser pensada en el beneficiario final del proceso de comunicación, que es el ciudadano, no en el beneficiario principal del medio de comunicación, que es el gerente y su chequera. Y Maui, cuando hablamos, tú decías cortinas de humo, ¿no? Y a cada rato ya esa palabra se ha vuelto como un lugar común también en Ecuador, porque cada vez que sale algo nuevo que necesita ser investigado, te lanzan otro titular, ¿no? Y es esto mismo, ¿no? El estado de propaganda. Y te salgan otro titular y etcétera. Y ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, y cómo te sientes tú también al estar en Ecuador, yo estoy afuera, pero al saber que, por ejemplo, estamos en casi un paro, no sé si podremos decir casi o ya un paro a nivel de petróleo. Estamos que no sabemos si realmente va a haber electricidad o no por los contratos, que si la ATM, que si Progen, que si esto, que si el ministro. A Calero renuncia y después le otorgan otro cargo. Maui, o sea, ¿a dónde vamos a parar? Diría Juan Gabriel, creo. Bueno, ya te equivocaste de cantante y estando, es del Buki, por favor. Cierto, ¿a dónde vamos a parar? No me respetes al Buki, pero yo te digo, ¿a dónde vamos a parar? Yo creo que los que podemos responder esa pregunta somos nosotros mismos. Mientras haya espacios, por mínimos que sea,
en los que se impide el borrado de la memoria histórica, se mantiene vigente esta discusión sobre los problemas de fondo que atraviesa el Ecuador, habremos ganado bastante. Creo que depende de nosotros seguir, por ejemplo, discutiendo sobre Calero. Acaba de salir hace muy poco la noticia, no verificada, pero sale desde un medio que trabaja con el gobierno, de que Calero ha sido definitivamente desvinculado del sector público. Yo creo que si no hubiera habido el escándalo que hubo a propósito de esa carta en la que prácticamente le rinden un homenaje, esto, si efectivamente pasó, no hubiera pasado. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos, hay que estar pendientes, hay que presionar para que no nos sigan viendo la cara, independientemente de las cortinas de humo, que a algunos también nos entretiene. No te voy a decir que no, a mí me divierte cómo a veces montan unas historias rocambolescas y maravillosas que son propias de las mejores novelas de antaño, pero no pierdo de vista el foco principal de los problemas. Por ejemplo, este rato, ya genial, desvincularon a unos, renunciaron otros, pero ¿quiénes son los responsables de las contrataciones en la Asamblea? ¿Quiénes son los responsables del palanqueo de cargos? ¿Quién le llamó por teléfono a su colega de bancada a decirle, amigo, contrátale a mi hijo, contrátale a mi mamá? O solitos aparecieron y por obra y gracia del Espíritu Santo se contrataron. Hay una responsabilidad detrás y creo que en ese tema, aunque algunos intenten ya borrar y sacarlo de en medio, hay que seguir insistiendo, así como lo hicimos a Alondra, y creo que también es importante con el tema de lo decidido, la normativa cambiada y demás, tiene relación con los asambleístas principales. Pero ¿qué pasa con los suplentes? ¿Cuántos familiares de suplentes están trabajando en la Asamblea Nacional? ¿Cuántos familiares de suplentes también están negociando con los principales puestos? Yo creo que aquí hay que empezar a escarbar un poco más y con seguridad encontraremos otras gratas sorpresas. Y Maui, cuando dice el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, que no puede decir los nombres, estaba leyendo por ahí que sí hay forma de decir los nombres. Pero por sí supuesto, puede, ¿no? pero es que mira, y a mí me encanta ver ese argumento de la ley de protección de datos personales. Cuando tú revisas la ley, los nombres de los funcionarios públicos son públicos. Los cargos que ocupan son públicos. Está en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyos estándares son en este tema en específico perfectamente compatibles con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No estás afectando la honra ni la reputación, estás diciendo quién renunció y a qué cargo, a qué despacho pertenecía. Así es que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, y esto es lo que evidencia la verdadera voluntad política de rendirle cuentas al mandante o simplemente salir al paso con una decisión que ha sonado bien de inicio, pero que de nuevo trae mucha tela adicional que cortar. Y la última pregunta, porque sé que tienes que irte. Maui, ¿cuál es tu visión de los partidos en Ecuador? No solo estoy hablando de los dos grandes que están enfrentados ahora, ADN y Revolución Ciudadana, sino aquellos que cada vez que vienen unas elecciones buscan a cualquiera para poder seguir sosteniéndose, ¿no? No sé si hay una izquierda, no sé si se llama derecha, ya no sé qué pasa. Hay una crisis, siento yo, de representación absoluta para los ciudadanos, pero también a nivel político. ¿Qué piensas tú? Mira, la crisis de las organizaciones políticas, Alondra, de nuevo, no es nueva. Se conoce desde hace mucho tiempo, pero por desgracia no se ha corregido el problema de fondo, que no es el maquillaje de cambie un literal o ponga un punto y coma en el código de la democracia. Necesitamos depurar el sistema de organizaciones políticas. Tenemos que nosotros acá dar de baja a las que no han cumplido con los requisitos y punto. No buscar en la ficción endurecer los requisitos y en la práctica beneficiarlos cuando no, esto rige a futuro, ya veremos si cumple o no cumple, son mejores condiciones, porque eso es lo que nos tiene con más de 230 organizaciones políticas a nivel nacional, que además reciben recursos públicos. En general, para hacer campaña, pero en específico y bajo ciertas condiciones para sostenerse. Acabamos de sacar, Alondra, hace muy pocas horas, y te invito también a que lo leas así como a nuestra audiencia, un informe de nuestro Observatorio al Financiamiento de la Política, donde decimos que más de 17 millones de dólares de nuestro bolsillo se ha destinado entre 2020 y 2023 en el fondo partidario permanente a un grupo de organizaciones políticas que lamentablemente con la información disponible
Solo se han limitado a una tablita básica en la que dices, tenía tanta plata, gasté tanto, gracias y hasta luego. Cuando la Constitución te dice en qué tienes que gastar, cómo tienes que gastar, si hay un énfasis en el tema de mujeres, si hay un énfasis en el tema de jóvenes. Así es que ese tipo de información es vital para seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema de organizaciones políticas, porque si no, lo que estamos en definitiva creando es un gran grupo de negocio que beneficia a un pequeño puñado de personas y obviamente perjudica a la gran mayoría de ecuatorianos, ¿no? ¿Y por qué traigo esto a colación, Alondra? Hace pocas semanas, el Consejo Nacional Electoral conocía informes de hace 10 años de organizaciones políticas que ya no existen, han sido dadas de baja y que recibieron cientos de miles de dólares de nuestros recursos. Y terminan diciendo que lo que han aportado y han entregado de hace 10 años no fundamenta la plata, pero como ya no existen, ¿a quién le vamos a pedir cuentas? ¿A quién le vamos a pedir que devuelva la plata? Entonces, lucrativo negocio y estas cuestiones tarde o temprano pasan facturas. Así es que a prestarle atención a este tema, por favor. Sí, ¿no? Y les pasa factura a los ciudadanos, a todos, a los ciudadanos de a pie, a aquellos que buscan representación, a aquellos que después incluso te exigimos que por favor, que haya dinero, que el Estado esté presente, que las instituciones... Y no, pues si ni siquiera están ahí, ay no, qué decepción, la verdad. Esperemos salir de todo esto que sentimos, pero siempre con el análisis hacemos un poco de terapia, mi querido Maui, sabes que te quiero y muchísimas gracias por estar en Ingobernable. Un abrazo grandote para ti a la distancia y que no tenga que pasar, por favor, tanto tiempo hasta reencontrarnos, aunque sea virtualmente, por favor. Por Claro favor. que sí. Chao, Maui. Un abrazo grande.